Con Araceli de Frutos. Araceli es fundadora de Araceli de Frutos EAF y fundadora del fondo Alaja. Araceli, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, madrugamos con esos datos de precios en ese dato de IPC, esa inflación mayorista que crece a su menor ritmo en un año, en abril al 8% en China, el gigante asiático que sigue puesto en el punto de vigilancia por lo que afecta a su crecimiento económico y por lo tanto su consumo, y lo que se traduce también en la cadena de suministro por esos bloqueos que se desprenden de su política cero COVID. No sé cómo interpretar, cómo ves esta radiografía del gigante asiático con los datos con los que hemos despertado. Bueno, sí, China, la segunda economía del mundo, la verdad es que se enfrenta bueno, pues a un año complicado. Ya veníamos de finales de 2021 con bajo ritmo de crecimiento. Iniciamos este 2022 con esa tendencia también de bajo ritmo de crecimiento y con, bueno, pues se le ha agudizado esos problemas con la política de cero COVID y ese rebote del COVID, ¿no? en su zona. Recordemos que Shanghái lleva 6 semanas ya cerrado. Shanghái, que es uno de los principales puertos del mundo en mercancías, con lo cual, bueno, pues todo el tema de aumento de precios y cadena de suministros también afecta no solamente a China, sino al resto del mundo. Los precios que hemos conocido en el día de hoy, de precios de producción, tanto IPC también en China, sí que muestran una cierta ralentización respecto a marzo, pero son superiores a los que se preveía, ¿no? Bueno, las autoridades chinas están dispuestos a hacer cualquier estímulo adicional a la economía para llevarla a esa senda de crecimiento, y que, bueno, pues la previsión que tienen ellos de subidas en crecimiento en torno al 5,5% se cumpla, ¿no? Recordemos también que en cuestión de política monetaria va un poco en otra dirección a lo que van los bancos centrales desarrollados, ¿no? Del Banco Central Europeo, o el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, ¿no? Ellos tienden a flexibilizar la política monetaria y bajar tipos de interés. A su vez, la política fiscal apoyaría también a la economía. Entonces, bueno, pues seguirían en esa senda de apoyo a la economía. No obstante, es una de las principales preocupaciones también que tenemos encima de la mesa. Es decir, actualmente en el panorama económico, la principal preocupación yo creo que se ha tornado a tema de ritmo de crecimiento o una posible recesión en las economías, más que el problema de la inflación, ¿no? Que está en la mesa, es importante, pero parece que ha pasado más a un segundo plano y el mercado pondera más esa probabilidad de bajada de crecimiento en la economía, ya sea recesión en la economía de Estados Unidos, primera economía del mundo, como esta ralentización en la segunda economía del mundo, que es China. Al hablar de esos dos gigantes, hoy vamos a conocer esos datos de inflación en Estados Unidos. Ayer señalaba a Joe Biden como va a ser su mayor prioridad, aunque es verdad que aseguraba que no tenía un plan para cómo abordar esos costes energéticos en un momento en el que al mismo tiempo y de forma paralela se defiende las herramientas que tiene la Reserva Federal para frenar la inflación, pero el debate gira en torno a si hemos escuchado voces en las últimas horas a que sí van a ser necesarios subidas de 75 puntos básicos. Lo que está claro es que la radiografía todavía no está definida del todo, y la presión en la cadena de suministro y la guerra parece que va a jugar, ¿no? Van a ser factores determinantes a la hora de decidir esa política monetaria, o va a marcarse, de momento se va a defender esa hoja de ruta que defendía Jerome Powell. Araceli, ¿cuál es tu visión sobre el movimiento que podemos esperar? Bueno, lo que está descontado en el mercado es que la Reserva Federal va a ser agresiva, ¿no? en sus actuaciones, y se está descontando que los tipos lleguen a en torno al 2,5, 2,70 para finales de este año, ¿no? Subidas agresivas, están diciendo los distintos gobernadores que si es necesario subir 0,75 lo subirían.
Yo creo que, bueno, dato clave va a ser hoy el dato de inflación en Estados Unidos, que aunque siguen las presiones inflacionistas, se espera un 8,1 en términos anuales, algo inferior al 8,5 que registró en el mes anterior, que son máximos desde los años 80. Y bueno, pues como el objetivo es luchar contra la inflación y pues un poco ralentizar ese crecimiento económico, ¿no? Para ralentizar la inflación, harían todo lo necesario. También hemos visto cómo si el mercado, la política monetaria de la Reserva Federal no es tan agresiva, no se descuenta como la anterior, que se descontaba un 0,75, al final acabó siendo un 0,5, el mercado se lo toma bien. Es decir, yo creo que el catalizador que nos queda a lo mejor en mercado, ¿no?, para ver subidas en la renta variable, es que esa agresividad de la política monetaria de la FED no sea tal como la descuenta el mercado, que está descontando bastante agresividad, que eso nos metería en una recesión en Estados Unidos antes del 2023 bueno, pues bajada de los beneficios empresariales. En este sentido, yo que sí que se esperaba que fueran beneficios empresariales un catalizador para el mercado. Vemos que, a pesar de que lo han batido los beneficios empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa, en un porcentaje alto, las empresas, pues parece que, entre comillas, han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Si te toca publicar resultados a la empresa que le toque en un momento de sentimiento de mercado negativo, ese día que te toca que cae la bolsa, pues pese a tus buenos resultados o pese que publiques buenos resultados, la compañía acaba cayendo, ¿no? Entonces yo creo que actualmente en mercado se pondera más, hay más riesgo o pondrá a la gente más riesgo a una recesión, y en este sentido esa agresividad de la política monetaria en Estados Unidos es lo que se está descontando que llevaría a esa recesión. Siguiente catalizador, creo que lo único que a lo mejor nos queda en mercado es que esa política monetaria de la FED no sea tan agresiva, no sean 0,75, sean a lo mejor 0,50. Y que, bueno, pues eso nos sirva de apoyo para un nuevo empuje en la bolsa. Pero realmente creo que el sentimiento de mercado está ganando a la razón, ¿no? La parte racional o fundamental se está dejando a un lado y el sentimiento es lo que está llevando a estas jornadas tan volátiles, aunque todavía no tenemos una volatilidad bastante alta, o sea, o extrema, ¿no? Sí que está por encima de 30, pero bueno, vemos volatilidades intradía, incluso vemos la jornada de ayer con vaivenes de positivo y negativo en los índices estadounidenses, que al final acabaron en verde, pero bueno, yo creo que ahora mismo el mercado, el sentimiento es lo que gana. En un momento te voy a pedir mirar después con esa volatilidad que decías, cómo pasan desapercibidos los resultados y esa posición ante el riesgo y el sentimiento sobre las carteras. Pero antes querría que nos detuviéramos. A las 10 de la mañana vamos a escuchar hablar a Christine Lagarde, apenas un mes antes de esa decisión, o sea, reunión de política del Banco Central Europeo del mes de junio. Toda la mirada sigue girando en torno a, bueno, se van anticipando ya. Ayer era, por ejemplo, Citibank quien situaba o esperaba una subida de 25 puntos básicos para julio. Detalles que se conocerán más adelante, pero está claro que todo no está dicho, puesto sobre la mesa. Ayer comentaba de Guindos algunas cuestiones importantes, incluso refiriéndose a cómo en las predicciones macroeconómicas pesa también la paridad euro-dólar. Seguimos vigilantes de si se aprueban o no esas sanciones energéticas al petróleo ruso, que incluso abocan, parece, según los análisis, a recesión en la propia Alemania. No sé qué podemos esperar o si es demasiada la incertidumbre como para atisbar lo que va a ser el principio del segundo semestre para el BCE.
Sí, la verdad es que bueno, el entorno el que tenemos sobre la mesa es, pues la hemos comentado, la ralentización de la segunda economía del mundo, que es China, presiones inflacionistas que siguen con pues esas restricciones de cadena de suministros, ese aumento de los precios de las materias primas y del crudo, que consolida niveles de en torno a los $100, y bueno, esos datos de inflación que bueno tendremos en Alemania, en Estados Unidos, y que es lo que están monitorizando las distintas autoridades monetarias. Incluso, bueno, pues importante también el cambio euro-dólar, que el dólar se seguiría apreciando si seguían estos aumentos en las tiras estadounidenses, ¿no? Entonces, las variables que tienen para monitorizar los bancos centrales son bastantes, ¿no? Y bueno, sobre todo nos vemos de exactamente la guerra que está en nuestro territorio, ¿no? Entonces, la agresividad de la política monetaria igualmente en Europa pues se ha venido descontando en que las subidas de los tipos de interés serían en diciembre. Ahora se está adelantando, como dices, con las distintas declaraciones tanto de Guindos como de Lagarde, y bueno, sería también, entre comillas, algo más preocupante, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene tanto músculo como la Reserva Federal para mover estos tipos de interés, dado que el momento en el que pasa la economía europea no tiene tanta, por así decirlo, salud como la economía estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, sería un riesgo más que tendríamos en nuestra zona, el alza de los tipos de interés, que, bueno, está un poco ya sobre la mesa, ¿no? No sabemos si julio o diciembre o septiembre, pero vamos, que el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales están sobre la mesa. Tienen que tener mucho cuidado y ese no afectar al crecimiento, que es realmente lo que está descontando el mercado, que se afectaría al crecimiento y con ello pues también a los beneficios empresariales, subida de las TIRES y bajada de la renta variable, con lo cual, bueno, tienen que tener, ser muy cautos y muy precavidos en ese sentido. Pero la normalización monetaria está en marcha, ¿no? En ese camino, sin despegar la mirada de los temores al crecimiento, ya casi más de que la inflación, esos bancos centrales, señalabas además cómo el sentimiento del mercado se impone a la razón. ¿Cómo hay que mirar, cómo se gestiona hasta ahora las carteras? ¿Hacia dónde consideras que están las oportunidades del mercado? Bien, pues realmente pues tenemos un mercado complicado, ¿no? Para el inversor, sobre todo el inversor tradicional o conservador moderado, y sobre todo para lo que es el inversor, ¿no? Que recordemos que la inversión es a largo plazo. Para el inversor que es más especulador, pues la verdad es que supongo que se lo estará pasando bastante bien con estas volatilidades que hay en mercado, ¿no? Para el inversor conservador y moderado está complicado, ¿no? Realmente de momento estamos recomendando ponderar más la renta variable versus la renta fija. Aún en renta fija no consideramos que sea el momento de entrar, y en renta variable si se consolida a esos niveles de por encima del 3% o 3,5% del 10 años americano, estoy hablando, pues sí consideraríamos ir entrando en renta fija, ¿no? Pero por el momento nos centramos más en renta variable. ¿En qué sectores o en qué estaríamos? Pues en estos sectores que nos dieran, sean defensivos, ¿no? Tendríamos un mix de cartera con sectores defensivos que nos dieran alta rentabilidad por dividendo, como pueden ser los sectores pharma o como pueden ser los sectores utilities, eléctricas. A su vez también se estaría en sectores cíclicos que se apoyen en este entorno de subidas de precios, de subidas de tipos de interés, como pueden ser también infraestructuras o como pueden ser energía y materias primas, y sectores que tengan capacidad de fijación de precios, como pueden ser sectores de servicios a empresas o sector lujo.
A su vez no nos olvidaremos del sector tecnológico. Creo que el sector tecnológico hay que tener en cartera, pero en tecnologías grandes, como pueden ser valores como ASML o Microsoft, podríamos estar en ello. Y cubriríamos de cierta manera la cartera si tenemos capacidad para realizar productos derivados, y si no tenemos una cartera a través de fondos, consideraríamos incluir en la cartera fondos de retorno absoluto y fondos de long short en renta variable. Básicamente sería un poco las pinceladas que daríamos, pero todo pensando en que estas recomendaciones se adecúen a tu binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Que estas inversiones se adecúen al riesgo que estás dispuesto a asumir, y considerar pues que las inversiones son a largo plazo, ¿no? Y que al final pues hay que estar invertido, que nos cuesta menos que estar en liquidez por ahora. Pues nos vamos a quedar con ese consejo, con esa recomendación. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y fundadora de asesora de ese fondo Alaja Inversiones. Muchas gracias por este madrugón. Ha sido de los miércoles. Feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz miércoles. Y nosotros